Hoy vengo con un pastel salado de verduras bien sencillo y muy completo, al horno y con las verduras que más te gusten. ¿Te quedas conmigo en mi canal? Yo soy Irene y empezamos en 3, 2, 1, ¡ya! En primer lugar tendremos que preparar las verduras. Puedes hacerlas hervidas o al vapor, como tú prefieras. En mi caso las he cocido en agua hasta ablandarlas. Así que en una cacerola ponemos abundante agua y cuando comience a hervir añadimos las patatas y la zanahoria. En otra olla aparte también ponemos agua a hervir y cuando comience la ebullición agregamos las berenjenas y los calabacines. Puedes hervirlos enteros si es que te caben en la cacerola o cortados en trozos grandes. Dejamos cocer las verduras y las patatas hasta que al pincharlas estén blandas, entonces las sacamos, escurrimos y dejamos templar. Cortamos en rodajas todas las verduras y las patatas las pelamos y las cortamos también en rodajas, más o menos del mismo grosor. A continuación, en un recipiente amplio y apto para horno, agregamos un buen chorreón de aceite en el fondo y lo extendemos con un pincel. Colocamos una primera capa de patatas cocidas, le añadimos un poco de aceite de oliva por encima, sal y pimienta al gusto. Luego ponemos una segunda capa que será de berenjenas. Salpimentamos al gusto. Colocamos encima una capa de queso en lonchas que sea bueno para fundir, por ejemplo, un Emmental, un queso mozzarella, un cheddar. Después colocamos una nueva capa de verduras, que en este caso será de zanahoria. Echamos sal y ponemos ahora una capa de calabacines cocidos. Agregamos aceite y salpimentamos al gusto. Y finalmente terminamos de montar el pastel con una capa de queso de lonchas para fundir y una capa de patatas cocidas, un buen chorreón de aceite de oliva, sal y pimienta. Las verduras puedes ponerlas a tu gusto, en el orden que más coraje te dé. Ahora, en un recipiente grande echamos los huevos junto a la leche. También incorporamos especias al gusto, en mi caso he puesto pimentón, que puede ser dulce o picante o una mezcla de los dos, sal, pimienta y hierbas aromáticas como por ejemplo orégano, tomillo o albahaca. Mezclamos estos ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Volcamos esta mezcla de huevos y leche sobre el pastel para cubrir bien todas las verduras. Echamos por encima queso rallado y precalentamos el horno a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit. Una vez que el horno esté caliente, metemos nuestro pastel y horneamos durante unos 45 o unos 50 minutos o hasta que veas que el huevo cuaja y el pastel se pone dorado. Lo ideal es que lo pinches para comprobar que el huevo está hecho. Un consejo, si ves que por arriba el queso rallado se pone demasiado tostado, te aconsejo que cubras el pastel con un papel de aluminio para que se termine de hacer el huevo y no se queme demasiado por encima. Finalmente sacamos y devoramos sin arrepentimiento. Me encantan estos pasteles salados, es de lo más fácil y come toda la familia de forma completa y muy nutritiva. Te dejo al final de este vídeo algunas otras ideas de pasteles para que puedas preparar de forma sencilla en casa. ¿Me das alguna idea más de pastel salado? Déjamelo abajo en comentarios. Gracias.